8 de la mañana, 3 minutos y entramos en una parte que a mí me encanta porque vamos a hablar del corazón, pero no vamos a hablar de las emociones, del sentimiento, vamos a hablar de medicina cardiovascular y por eso ya lo tenemos con nosotros al doctor Pablo Clementi, médico cardiólogo, que hace mucho que no nos veíamos. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pero contenta, feliz y agradecida de tenerlo porque tenemos que empezar a hablar de un montón de situaciones que hoy el corazón nos puede avisar, ¿no? Y estamos en un momento en el que los chicos tienen que hacerse determinados estudios para ir al colegio, para volver a clases, inclusive hasta para empezar la actividad física que hacemos en el colegio o por ahí la hacemos por aparte, ¿no? Si tenemos un club, si tenemos un gimnasio o hacemos un deporte determinado. Y está esta exigencia, este pedido de electrocardiograma. ¿Por qué se nos pide un electro? Bueno, lo que se pide es un electrocardiograma y una evaluación cardiovascular para evaluar el riesgo del paciente cuando es sometido a algún tipo de estrés como la actividad física. Sí. Entonces, un electrocardiograma nos permite saber si hay algún patrón, alguna anormalidad en el electrocardiograma que sugiera que tenga una enfermedad en el corazón, tanto en las arterias del corazón como en el corazón mismo, porque el corazón puede ser, por ejemplo, puede tener hipertrofia. ¿Qué significa? Que el corazón está grueso, está grande. Ajá. Entonces, un electrocardiograma puede detectar. De repente que tenga una enfermedad en las arterias del corazón. Un electrocardiograma puede determinar que el paciente tuvo un infarto alguna vez. O de repente el electrocardiograma nos detecta unas arritmias. Y estas arritmias son pérdidas del ritmo del corazón. El corazón tiene latidos que son normales, entre 60 y 100, con cierta regularidad. La pérdida del ritmo se llama arritmias. Y hay distintos tipos de arritmias. Para eso nos sirve un electrocardiograma. La evaluación cardiovascular es para saber si el paciente se agita, si le duele el pecho, si en la actividad física tuvo un desmayo, si en la actividad física presenta dolor de pecho, o si de repente es un paciente que sin actividad física ya tiene síntomas. Entonces, tanto la evaluación cardiovascular como el electrocardiograma nos ayuda a un probable diagnóstico. Sí. El electrocardiograma entonces nos va a servir para saber si tiene enfermedad coronaria, si tiene enfermedad de las arterias del corazón específicamente, enfermedad específicamente el músculo cardíaco, que el corazón esté grueso, o si tiene arritmias, entre otras patologías que puede detectar un electrocardiograma. Por ejemplo, una alteración en el eje, uno como cardiólogo ve un electrocardiograma y ve un eje alterado con ciertos tipos de arritmia y puede sospechar que tiene alguna cardiopatía congénita, que ese nene, ese chico que se va a hacer un electrocardiograma, tal vez tenga ya un problema cardíaco que nació con ese problema cardíaco, una cardiopatía congénita. Ahora, ¿alguno de los diagnósticos que puede darnos con el resultado del electrocardiograma impediría, por ejemplo, el desempeño en clases sin entrar a lo que vendría a ser la actividad física, por ejemplo, que la tenemos en todos los colegios, en todas las escuelas, pero el desempeño solamente de ir a clases, ¿puede afectar a esa quietud o al esfuerzo mental? Específicamente ¿o no? de ir a clase es muy raro que ocurra eso, porque si le impedís ir a clase es directamente para internación. ¿En qué caso? Puede haber un bloqueo AB congénito. ¿Qué significa? Que es las vías de conducción, que son como un cableado que tiene el corazón, se rompen, se cortan. Sí. Eso significa un bloqueo. Y ese bloqueo requiere marcapaso. Cuando el paciente tiene un bloqueo de alto grado, ¿sí?, que requiere un marcapaso, necesita internación en la unidad coronaria, hasta tanto se coloque el marcapaso. Pero no lo vamos a saber si no hacemos un electro. Exactamente. El paciente en esos casos puede tener síntomas importantes como agitación, desmayo, dolor de pecho, ¿sí? Lo más común es que tenga desmayo, síncope, porque la frecuencia cardíaca baja muchísimo, a 30, a 35 por minuto, y eso un paciente no lo tolera con esa frecuencia. Entonces tiene desmayo o mucha agitación o mareos. ¿Es lo mismo hacer un electro o el resultado que nos puede dar un electrocardiograma a los resultados o el diagnóstico que me puede dar, por ejemplo, una ergometría? Sí. A ver, un examen cardiovascular y un electrocardiograma es lo más básico en cardiología. Y de ahí partimos con los métodos complementarios. Los métodos complementarios ayudan al diagnóstico. Uno de esos métodos complementarios es la ergometría. ¿Qué es la ergometría? Es una prueba de esfuerzo, ¿sí?, con un electrocardiograma y que además uno le toma la presión arterial. La ergometría, ¿qué permite? Someterle un esfuerzo al corazón y de esa forma aparecen problemas, si es que ya lo tiene el paciente,
problemas que antes no se detectaban, porque un electrocardiograma el paciente está en reposo y dura 1 minuto, ¿sí? Ahora, una ergometría, al corazón uno lo somete a un esfuerzo físico, un estrés muy importante, y de esa forma pueden aparecer las arritmias o la enfermedad de las arterias del corazón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una ergometría sí es importante, sí. ¿Es suficiente con la ergometría? Y a veces, lamentablemente, no. ¿Por qué? La ergometría es un método complementario que ayuda al diagnóstico de ciertas enfermedades, pero se le pueden escapar patologías. Por ejemplo, una ergometría para detectar una enfermedad coronaria de una arteria del corazón, y a veces tiene una probabilidad de un 60%, es bajo la especificidad. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, uno tiene que seguir escalando y pedir, por ejemplo, una centellografía cardíaca o una cámara gamma, que ya la especificidad se va al 90% para encontrar la enfermedad coronaria. O una angiotomografía, que es una tomografía especial que permite ver cómo están las arterias del corazón, y que la verdad que ese es un método fantástico. Todos los métodos son muy buenos, pero hay ciertos métodos que son muy importantes. ¿Todos se realizan aquí en Jujuy? Sí, todos estos métodos los realizamos en Jujuy, exactamente. A mí me gusta que entremos en este tema, como para que los padres, las madres, los tutores sepan de que no es una pavada el pedido del electrocardiograma, porque en la base nos va a dar por lo menos información básica y después nos va a mostrar si tenemos que seguir escalando con la información. Te doy un ejemplo. Sí. Yo creo que los ejemplos por ahí ponen más atento a la gente. A ver. Tengo una paciente que se operó el lunes, ¿sí? 26 años, de una comunicación interventricular. ¿Qué es eso? Es una cardiopatía congénita. Es como un pequeño orificio que tiene en el corazón, que normalmente no existe. Bueno, en el caso de esta paciente lo tenía. A los 26 años detectar esto significa que escapó a muchos exámenes complementarios, a muchos exámenes escolares, o que no se los hizo, o que no se los hizo, y una paciente de 26 años que fue a primaria y secundaria, en algún momento alguien le ocultó el corazón, alguien le hizo un electrocardiograma, me imagino, porque tiene 26 años. Bueno, operarla a esta edad ya estamos como muy pasados, o sea, algo pasó que no se hizo ese diagnóstico, porque uno detecta esta joven que tiene 26 años, seguramente algún soplo cardíaco tenía, porque comunicación interauricular, lo más característico es tener un soplo, y el soplo se lo detecta por auscultación. Entonces, ese soplo lo debe tener desde niña, ¿sí? Y muchas veces un médico no cardiólogo, un médico a veces se puede escapar a decir, no, bueno, este soplo con el tiempo desaparece. ¿Por qué? Hay un 90% de los soplos que es verdad, son funcionales, no tienen importancia, pero hay un 10% que sí, que tienen enfermedad. Entonces, esta enfermedad hay que tratarla y bueno, en algunos casos se opera. Esta nena, 26 años, esta joven fue operada el lunes, hoy está en perfectas condiciones, probablemente hoy ya la pasemos de una habitación a sala común y en 2 o 3 días se va a la casa, con el problema solucionado. Bueno, pero es un gran ejemplo, una gran demostración de cuán importante es que le demos bolilla y que realmente seamos certeros y que lo hagamos efectivo al electrocardiograma. ¿Y qué es lo importante también, como vos me decías en un principio? Pensar en los métodos complementarios, no quedarse solo con un electrocardiograma, una ergometría, porque si el paciente tiene un soplo ya hay que hacer una ecografía cardíaca para ver si tiene una cardiopatía congénita, si tiene algún problema ya que nació con esa alteración en el corazón. O la angiotomografía o la tomografía computada o una resonancia cardíaca, que también en Jujuy hacemos resonancia cardíaca y que permite detectar, ¿sí?, los problemas congénitos del corazón. Entonces, hoy en Jujuy contamos con distintos tipos de métodos complementarios para un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Bueno, lo importante de escalar, ¿no? Pero que sepamos que el electrocardiograma o la ergometría son el disparador a ver si tenemos que seguir escalando y buscando motivos y diagnósticos específicos, porque hay que darle bola al corazón, para decirlo mal y pronto. Doctor, siempre le agradecemos por desburrarnos y por compartir información que para nosotros es clave. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.